En cuanto lo oí, sentí pánico. Mi madre siempre había tenido una espina clavada, no haber podido continuar en el ejército. Por eso estaba empeñada en que me casara con una mujer de uniforme. Javier, si te atreves a huir, pegaré por todo el barrio las fotos de cuando te meabas en la cama de pequeño, me amenazó, plantada en la puerta con las manos en las caderas y los ojos como platos. Asentí con la boca, pero en mi interior ya estaba haciendo cálculos. Esa misma tarde, aprovechando que mi madre había ido al supermercado, cogí el libro de familia, monté en mi bicicleta y pedaleé directamente hasta la oficina de reclutamiento del condado. Inscripción, reconocimiento médico, verificación de antecedentes, todo seguido. 3 días después recibí la notificación: campamento de reclutas del destacamento X de la Policía Armada, incorporación inmediata. Dejé una nota en la mesa: mamá, me alisto, no me busques. Y esa misma noche cogí un tren nocturno. Durante todo el trayecto no pude dejar de sonreír. Lo había logrado. Había huido. Nada de citas concertadas, nada de instructoras rebeldes. Jamás permitiría que organizaran mi vida. El tren tardó un día y una noche en llegar a una pequeña ciudad perdida del sur. El campamento de reclutas estaba al pie de unas montañas. La verja de hierro permanecía cerrada y un centinela custodiaba la entrada con el fusil en alto. Entré con el resto de reclutas, con mi bolsa al hombro, y nos formaron en el patio de instrucción mientras esperábamos la asignación de destino. El sol pegaba con fuerza, y el sudor corría por nuestras frentes. Un oficial con aspecto de instructor cogió una lista y comenzó a pasar lista. Javier, presente. El instructor me miró, y la comisura de sus labios se torció ligeramente. ¿Eres tú, Javier? Sí, señor. Ven conmigo. Te han asignado a la primera compañía. Tu instructora lleva ya un rato esperándote. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Esperándome? ¿Qué significaba eso? El instructor me guió a través del patio hasta un gran árbol de ficus situado al borde del campo de entrenamiento. Un oficial estaba allí de espaldas, con la columna perfectamente recta y el pelo recogido en una coleta impecable. Al oír nuestros pasos, se giró. No conocía aquel rostro, pero en cuanto me vio, esbozó una sonrisa. Una sonrisa que parecía contener un deje de rabia contenida. Javier pronunció mi nombre, sílaba a sílaba, como si escupiera cada letra. ¿Tanto corriste? Pues ahora sigue corriendo. Me quedé paralizado. Estaba perdido. La hija de la compañera de armas de mi madre, la famosa instructora rebelde, estaba allí, delante de mí, y era mi instructora directa. Quise darme la vuelta, pero 2 soldados veteranos bloquearon discretamente mi salida. Ella se acercó, bajó la vista hacia mi bolsa de viaje y dijo: ¿Ya has deshecho las maletas? ¿Cuántos años piensas quedarte aquí? Señora instructora, acato las órdenes del destacamento, respondí. Muy bien, dijo ella, dando un paso atrás y alzando la voz. Me llamo Clara, y soy su instructora de combate cuerpo a cuerpo de la primera compañía. A partir de este momento, cada uno de sus movimientos será supervisado por mí. Clara, repetí ese nombre en mi mente. Era bonito, pero en ese momento me sonaba a sentencia. A la mañana siguiente, a las 5 en punto, sonó el silbato. Todos los reclutas saltamos de la cama como impulsados por un resorte, vistiéndonos y doblando las mantas a toda prisa. El recluta gordo de la litera de al lado, un chico de Henan llamado Luis, maldecía mientras se subía los pantalones. Pero si solo hemos dormido un par de horas. Déjate de quejas y vamos, le espeté. Corrimos hacia el patio de instrucción. Aún no había amanecido, y el viento frío se colaba por el cuello del uniforme. Clara ya estaba allí, firme. Uniforme impecable, botas relucientes, sin mostrar ninguna emoción. Primera lección de hoy, 5 kilómetros de campo a través. Un murmullo recorrió la formación de reclutas. Silencio, ordenó ella, sin alzar apenas la voz, pero el patio quedó inmediatamente en completo silencio. Tienen 25 minutos de límite. Quien no logre completarlo, repetirá hasta conseguirlo. Alguien susurró: ¿no será demasiado para el primer día? Clara no se molestó en responder. Su mirada me encontró con precisión entre la multitud. Javier, presente. Sales el primero. Sí, señora. 5 kilómetros. Pista de montaña. Barro. Subidas y bajadas. Corrí en cabeza, mientras los demás se iban quedando atrás. Mi condición física era buena. Desde pequeño, mi abuelo me había obligado a correr cada mañana, y nunca había dejado de hacerlo. Crucé la meta el primero. 18 minutos y 12 segundos. Clara estaba al final, parando el cronómetro, con el mismo rostro inexpresivo. 18 minutos, 12 segundos, anunció. Esperé que dijera algo como no está mal, pero me miró y añadió: repite, que vuelvas a correrla. ¿No me has oído? Señora, permiso para preguntar por qué. Porque creo que puedes dar un mejor tiempo.
Apreté los labios, tragué saliva y me di la vuelta. Volví a correr. La segunda vez, 17 minutos 40 segundos. Ella mantuvo la misma expresión. Una tercera. Señora, permiso, cállate y corre. Hice 4 series. Cuando terminé la última, me quedé con las manos apoyadas en las rodillas, viendo estrellas. Luis, que acababa de completar su propia serie, me miraba desde lejos con una mezcla de lástima y admiración. Clara se acercó y se agachó hasta quedar a mi altura. ¿No puedes más?, preguntó. Puedo seguir, respondí entre jadeos. Pues ponte derecho. Enderecé el cuerpo con esfuerzo. Ella acercó su rostro al mío y bajó la voz hasta un susurro que solo yo pude oír. Javier, tu madre me pidió que te cuide. Tranquilo, voy a cuidarte muy bien. Se giró y se fue. Me quedé allí plantado, con el sudor mezclado con la desesperación resbalando por mi frente. Estaba perdido, completamente perdido. Durante la semana siguiente, viví sumergido en el cuidado especial de Clara. Mientras los demás hacían 50 flexiones, yo hacía 100. Mientras corrían 5 kilómetros, yo corría 10. Mientras descansaban, yo practicaba en la barra fija. Los reclutas me miraban con una expresión reservada para los mártires. Luis se me acercó un día y me preguntó en voz baja: Javier, ¿tú por qué te ha pillado semejante manía? No se la tengo. Entonces, ¿por qué te castiga tanto? Quizás se lo debo de una vida pasada. No me atrevía a decir la verdad. Si aquellos tipos llegaban a saber que me había alistado para huir de una cita concertada, y que Clara era precisamente mi cita, no levantaría la cabeza en el cuartel en lo que me quedaba de vida. El 8º día llegó la clase de combate cuerpo a cuerpo. Clara estaba en medio del campo de entrenamiento. Tras ella, una hilera de sacos de boxeo. Hoy aprenderán técnicas básicas de combate. Primero observen, señaló al azar a un recluta. Pablo, sube aquí y haz de compañero de prácticas. Pablo era el elemento díscolo del grupo. Medía 1,85 m, era fuerte como un toro y, según decían, su padre era el vicealcalde de la ciudad. Estaba en el ejército simplemente para adornar su currículo. Subió al centro con despreocupación evidente. Clara era media cabeza más baja que él y a su lado parecía casi frágil. Puñetazo. Pablo lanzó un golpe sin ningún tipo de técnica. Un segundo después, su cuerpo volaba por los aires y se estrellaba contra el suelo. Silencio absoluto en el campo de entrenamiento. Clara se sacudió la muñeca y dijo con tono plano: el combate cuerpo a cuerpo se basa en aprovechar la fuerza del oponente, no en la fuerza bruta. Pablo se levantó del suelo, con el rostro encendido. Otra vez gruñó, pero esta vez no atacó. Clara esperó un par de segundos y recorrió con la mirada al resto del grupo. Parejas. Practicarán golpe directo y defensa. Javier, otra vez yo murmuré, te toca conmigo. Me acerqué a ella, presintiendo lo que venía, y no me equivoqué. Ataque a plena potencia. No te contengas. Señora instructora, no creo que sea apropiado. Que no te contengas, he dicho. La miré a los ojos. Asentí, resignado. Lancé un puñetazo. Mi puño se dirigió a su rostro silbando en el aire. Ella se desvió lateralmente y al mismo tiempo me lanzó un golpe de borde de mano hacia el cuello. Mi antebrazo reaccionó por instinto bloqueando el ataque. Ella se quedó un instante sorprendida. Ese reflejo defensivo no era propio de un recluta recién llegado. Y yo también me sorprendí. Ese instinto venía de mi abuelo. Mi abuelo, Shaolin, un veterano retirado. Desde que yo tenía 5 años, me levantaba cada mañana para enseñarme lo básico: boxeo, piernas, derribos, agarres. 15 años enteros. Pero yo siempre había creído que solo eran los pasatiempos de un anciano. Clara retiró la mano. Su expresión había cambiado. Otra vez. Esta vez no se contuvo. 3 golpes consecutivos. Rápidos, precisos, letales. Atajé los 2 primeros. El tercero no pude esquivarlo, y su patada barrió mi pierna hasta obligarme a arrodillarme. ¿Has estudiado?, afirmó ella. No era una pregunta. Mi abuelo me enseñó algunas cosas. ¿Y quién es tu abuelo? Solo un veterano retirado. Clara me clavó la mirada unos segundos, pero no insistió. Sin embargo, noté que en sus ojos apareció algo que no supe identificar. Aquella noche, después del toque de silencio, di vueltas en la cama sin poder dormir. La última mirada de Clara no me dejaba tranquilo. ¿Qué sabría ella? Mi abuelo era solo un veterano retirado. Al menos eso era lo que él siempre había dicho. Desde la litera de al lado, Luis se acercó sigilosamente. Javier, me he enterado de algo. ¿De qué? La instructora Clara no es una persona normal. Eso ya lo sé. No cualquiera es instructora. No me refiero a eso. Los veteranos dicen que ella es la instructora de combate más joven que ha tenido este destacamento. 24 años. Y el año pasado quedó primera en combate femenino en el gran torneo de toda la policía armada. Me quedé en silencio. Y también,
La voz de Luis bajó aún más. Parece que su padre es alguien importante. Muy importante. Nadie sabe exactamente qué rango. Hija de alguien importante. Primera del ejército en combate. ¿Qué clase de cita concertada me había buscado mi madre? A la mañana siguiente, el entrenamiento continuó como siempre, pero ocurrió un incidente imprevisto. Durante la carrera de obstáculos, Pablo me empujó deliberadamente en la viga de equilibrio. «Quítate de en medio, no me tapes el paso», gruñó, lanzando su hombro contra mí con clara intención. La viga estaba sobre un foso de barro de 2 metros de profundidad. Me hice a un lado para esquivarlo, y él, al no encontrar resistencia, perdió el equilibrio y tambaleó un instante. Me fulminó con la mirada, ardiente de rabia. «¿Lo has hecho a propósito? Señor, fue usted quien me empujó. Vale, no te olvides de esto». Al saltar el muro, todavía me lanzó una mirada amenazadora. Luis corrió a mi lado y susurró: «A este es mejor no provocarlo. Su padre es el vicealcalde de la ciudad de dicen que aquí tiene muchos contactos. Es él quien me provoca a mí». «Pues no te enfrentes directamente», no respondí. Esa tarde teníamos entrenamiento de tiro. Era la primera vez que los reclutas empuñaban un arma de fuego. Las manos de casi todos temblaban. El instructor encargado era otro, de apellido Zhou, 30 y tantos años, de aspecto arrogante pero cierta postura. Noté que la mirada del instructor Zhou hacia Clara era extraña, demasiado pegajosa. Clara no le hizo ni caso. Cuando llegó mi turno, el instructor Zhou se acercó, me miró de arriba a abajo y dijo: «¿Con qué tú eres, Javier? He oído que la instructora Clara te presta especial atención». «Señor instructor, no sé nada de eso». «Pues entrena bien, no la defraudes». El tono con que pronunció estas palabras tenía un regusto agrio difícil de describir. Disparé 5 balas. Saqué 47 puntos. La puntuación más alta de todos los reclutas. El instructor Zhou miró la diana y puso cara de pocos amigos. «Suerte», musitó, y se fue. Clara seguía de pie a lo lejos, observando el papel sin decir palabra. Durante la cena, Pablo vino a sentarse frente a mí con su bandeja. «Javier, 47 puntos. No está nada mal». No respondí, pero prosiguió él: «¿De qué sirve ser buen tirador? Hoy en día lo que importa son los contactos». Luis intervino desde su sitio. «Pablo, ¿qué quieres decir con eso?» «Nada especial. Solo que le digas a tu amigo que no se luzca tanto». Se levantó y se marchó, dejando tras de sí una mesa en completo silencio. Luis soltó un taco entre dientes. Yo seguí comiendo. No era que quisiera lucirme. Clara me había sacado a relucir. A las 8 de la noche, me notificaron que debía presentarme en la oficina de los instructores. Empujé la puerta. Clara estaba sentada ante su escritorio, con un expediente abierto delante. «Cierra la puerta». Cerré y me cuadré. «Siéntate». Obedecí. Deslizó el expediente hacia mí. «Tu ficha de alistamiento. Lugar de origen, Ciudad F. Padre, Jianguo. Madre, Xiu Lan». Hizo una pausa. «Tu madre se apellida Geu, como yo». «Qué curioso. Señora instructora, es pura coincidencia». «Coincidencia», alzó la vista. «Que tu madre y la mía fueron compañeras de armas también es casualidad». «Javier, ¿de verdad crees que al venirte aquí te ibas a librar de la cita?» «Señora instructora, yo me alisté para defender a mi patria». «Mentira». Soltó un taco raramente. «Tu madre llamó a la mía 17 veces. Y la mía me llamó 9 a mí. ¿Sabes que antes de venir a este destacamento me habían destinado a la oficina central del cuerpo?» «No, señora. Pues mi madre me dijo: Clara, el chico está en el campamento de reclutas de ese destacamento. Ve y vigílalo». Así que ella estaba allí, en medio de la nada, por mi culpa. Sentí un golpe en la cabeza. «Javier, quiero ser clara contigo». Se puso de pie, apoyando las manos en la mesa. «Las citas concertadas no me interesan, pero tú has dejado a mi madre y a la tuya en una situación muy incómoda. Tú huiste, y mi madre cree que el problema es nuestro. Me sermonea todos los días. ¿Y qué quieres hacer? A partir de ahora, te entrenas en silencio, no montes escándalo y no des problemas. Cuando termine el periodo de reclutamiento, vuelves a tu casa y le dices claramente a tu madre que no quieres nada conmigo». «¿Trato hecho? ¿Solo eso?» «Solo eso». Volvió a sentarse y abrió otro archivo. «Fuera». Me levanté. Llegué a la puerta, pero me volví para mirarla un instante. Estaba escribiendo con la cabeza gacha, y la luz proyectaba una sombra suave sobre su perfil. Fue entonces cuando lo vi claro. Era guapa. No una belleza delicada, sino algo más afilado, más definido. «¿Qué miras?» «Fuera», dijo sin levantar la cabeza. «Sí, señora». Salí y cerré la puerta al pasar. Caminaba solo por el camino de cemento entre los barracones. El viento de la noche soplaba fresco. Y entonces se me ocurrió un pensamiento: quizá mi madre no tenía tan mal gusto. Pero el pensamiento solo duró 2 segundos.
porque al día siguiente, Clara volvió a doblar mi carga de entrenamiento. Tercera semana. Llegó al campamento un lote de suministros. Al repartirlos, Pablo se aprovechó de su vozarrón para colarse y coger 2 raciones. Luis se quedó al fondo de la fila sin nada. ¿Cómo puede ser? Había una ración por persona. Tú cogiste 2, protestó Luis. Pablo le lanzó una mirada de soslayo. ¿Cómo te llamas, gordo? Luis. Pues Luis, piensa bien lo que dices antes de hablar. Luis apretó los puños. Me acerqué, tomé la ración de más que Pablo tenía en la mano y se la entregué a Luis. Pablo cambió de color. Javier, ¿qué coño te has creído? Una ración por persona. Lo que sobra se devuelve. No me vengas con esas. Dio un paso hacia mí. Sabes que con una sola llamada. Hazla, le corté. Esto es el cuartel, no tu casa. El teléfono de tu padre aquí no sirve de nada. Los demás reclutas observaban. Pablo enrojeció y palideció alternativamente. Al final soltó una risa amarga. Vale, Javier, tienes cojones. Se dio la vuelta y se fue. Loes recibió los suministros y juntó las manos instintivamente. Javier, ahora sí que te has ganado un enemigo de verdad. Pues que sea enemigo. Lo que yo no sabía era que esa misma noche Pablo llamó a su padre. Y su padre llamó a alguien con influencia dentro del destacamento. Ese alguien era el instructor Sou. Cuarta semana. Llegó la evaluación física. Clara supervisaba la prueba con el ceño fruncido durante toda la jornada. Las disciplinas, 5 kilómetros campo a través, barra fija, flexiones de brazos, abdominales y 400 metros con obstáculos. En 5 kilómetros fui primero, 16 minutos 20 segundos, casi 2 minutos mejor que el primer día. En barra hice 38, flexiones, 120, abdominales, 150, 400 con obstáculos, 1 minuto 51 segundos. Todo primero. Entre los reclutas comenzó a circular un apodo, el monstruo. Pablo obtuvo resultados medianos. Ni bien ni mal. Su rostro permaneció sombrío todo el día. Terminadas las pruebas, Clara pegó en la oficina la tabla de clasificación. Primero, Javier. Segundo, Chen Si-Yuan. Séptimo, Pablo. 15º, Luis. Cuando Pablo vio la lista, golpeó la pared con el puño. Esa noche, el instructor Sou vino a buscarme. Javier, últimamente lo estás haciendo bastante bien, dijo. Gracias, señor instructor. Pero he oído que tienes algún problema con Pablo. No es ningún problema, solo un pequeño desencuentro. Pablo tiene buenos contactos. No te conviene ser impulsivo. Lo miré fijamente. ¿Qué quiere decir, señor instructor? Nada especial, solo un consejo amistoso. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Me quedé donde estaba. Lo veía claro, instructor Sou y Pablo no eran solo instructor y recluta. Al día siguiente, Sou organizó repentinamente una prueba extra de tiro, supuestamente por petición del mando superior. Pero el horario era sospechoso, solo avisó a 4 personas, entre ellas a mí. Pablo no estaba. Y las condiciones de luz eran pésimas, tiro a contraluz. Hice 5 disparos, 41 puntos. Sou anotó el resultado en su libreta, haciendo una pausa deliberada. 41. Javier, la última vez hiciste 47. Has empeorado. Señor instructor, las condiciones de luz eran muy diferentes. ¿Condiciones? ¿En el campo de batalla eliges las condiciones? Anotó en mi ficha. Necesita mejorar. No dije nada. De repente apareció Clara como surgida de la nada. Instructor Sou, ¿por qué no me notificó esta prueba extra? Sou se puso tieso. Señora instructora Clara, esto ha sido una disposición unificada del destacamento. Acabo de preguntar al destacamento. No hay ninguna disposición unificada. El ambiente se congeló de repente. Sou esbozó una sonrisa forzada. Quizá lo recordaba mal. Esta prueba no contará. Claro que no. Clara me lanzó una mirada y se fue. Sou se quedó plantado, la sonrisa desvaneciéndose lentamente de su rostro. Me miró con renovada dureza. Esa noche, Luis trajo un rumor. Javier, he oído en la cocina que el instructor Sou es paisano del padre de Pablo, y además son parientes lejanos. Ya me lo olía. Ten cuidado. Sou es rencoroso. Que la instructora Clara le haya plantado cara delante de todos no se lo perdonará. El rencor no será contra mí, sino contra ella. ¿Y tú qué relación tienes con la instructora Clara?, preguntó Luis por fin. Lo dudé un momento. Nos conocemos. ¿Solo eso? Solo eso. Luis puso los ojos en blanco. Era evidente que no se lo creía. Quinta semana. Ocurrió algo importante. El destacamento organizó un ejercicio real de combate simulado. Búsqueda en zona montañosa. Divididos en 2 equipos. Equipo rojo contra equipo azul. Capitán del equipo rojo, Pablo. Capitán del equipo azul, yo. ¿Con qué derecho es el capitán?, protestó Pablo en el acto.
El instructor político Chen, un veterano de más de 40 años, de carácter íntegro, fue quien asignó los puestos. Según la clasificación general, Javier es el primero y tú el séptimo. ¿Alguna queja? Pablo enrojeció hasta las orejas pero no dijo nada más. Comenzó el ejercicio. Conduje a mi equipo azul 12 hombres hacia el interior de la sierra. Terreno accidentado, matorrales densos. Dividí a mis hombres en 3 grupos, uno de punta, otro de flanqueo, otro de apoyo. Luis iba en el grupo de punta conmigo. Javier, esto no es lo que ponía en el manual, susurró Luis. Los manuales son fijos, el terreno es vivo. Mi abuelo me había enseñado algunas cosas que iban más allá del combate cuerpo a cuerpo. Él decía que en el campo de batalla lo más importante no es la fuerza física, sino la capacidad de juicio. La ruta de avance del equipo rojo era fácil de predecir. Pablo era impaciente, así que sin duda elegiría la ruta más corta y directa. Coloqué la emboscada en el punto obligado de esa ruta. 20 minutos después, Pablo cayó con su grupo principal en nuestra trampa. Ataque por 3 frentes. En un instante, el equipo rojo perdió 6 hombres. Pablo insultaba por la radio sin control. Al final del ejercicio, el equipo rojo sufrió 9 bajas. El equipo azul solo 2. Victoria aplastante. El instructor Chen, en la evaluación final, destacó mi nombre. La disposición táctica de Javier demuestra gran claridad de ideas. Un grupo de punta para atraer al enemigo, un grupo de flanqueo para rodear, un grupo de apoyo para cortar la retirada. Sencillo, pero efectivo. Clara estaba a un lado, en silencio, pero la vi sentir levemente, solo un pequeño gesto, y aún así, me produjo una extraña alegría. Pablo pasó a mi lado al salir del campo de ejercicios y musitó entre dientes. Javier, no cantes victoria tan pronto. No le respondí, pero lo que hizo después me pilló por sorpresa. 6ª semana. Una noche, me llamaron con urgencia a la comandancia del destacamento. En cuanto entré, noté el ambiente tenso. El instructor Chen ocupaba el asiento principal, con expresión grave. El instructor Zhou estaba de pie a un lado, con el rostro inexpresivo. Clara, al otro lado, con el ceño ligeramente fruncido. Además, había 2 personas vestidas de civil que no conocía. Javier, alguien te ha denunciado, dijo el instructor Chen con voz pausada pero pesada, por esconder objetos prohibidos en el campamento de reclutas. ¿Qué objetos prohibidos? Un teléfono móvil y algunas cartas de identidad dudosa. Señor instructor, yo no tengo móvil ni cartas. Los objetos aparecieron debajo de tu litera. Una señal de alarma se encendió en mi cabeza. ¿Quién los había puesto allí? ¿Quieres dar alguna explicación? Terció el instructor Zhou, sin poder disimular un dejo de satisfacción en la voz. Señor instructor, esos objetos no son míos. Pues si no son tuyos, ¿cómo han ido a parar debajo de tu cama? Entonces intervino Clara. ¿Quién realizó el registro? Yo, con mis hombres, respondió Zhou. Según el reglamento, hacemos inspecciones periódicas en el campamento. ¿Inspección periódica? No figuraba ninguna en el calendario de esta semana. Fue extraordinaria. Clara lo miró fijamente. Instructor Zhou, una inspección extraordinaria requiere la autorización expresa del mando del destacamento. ¿Tiene usted esa autorización? El rostro de Zhou cambió de color. Fue algo urgente, no tuve tiempo. Es decir, se trata de un registro no autorizado. El instructor Chen golpeó suavemente la mesa. Basta, no precipitemos conclusiones. Javier, tú vuelve a tu puesto. Los objetos quedarán depositados en la comandancia hasta que se aclare el asunto. Saludé y me di la vuelta. Al llegar a la puerta, oí la voz de Clara. Instructor Chen, solicito acceso a las grabaciones de seguridad del campamento. Concedido. Salí de la comandancia. El viento nocturno me azotó la cara. El móvil y las cartas. Sin duda las había puesto Pablo, pero no podía haberlo hecho solo. Los dormitorios de los reclutas estaban vigilados por soldados veteranos. Ningún recluta común podía entrar sin ser visto, a menos que un instructor le hubiera allanado el camino. El instructor Zhou. Apreté los puños. A la mañana siguiente, el caso dio un giro. Clara obtuvo las grabaciones. En las imágenes se veía con total claridad. El día anterior, a las 2 de la tarde, Pablo se había colado en el barracón durante el descanso y había metido una bolsa debajo de mi litera. Y cuando Pablo entró en el barracón, el veterano de guardia había sido llamado por el instructor Zhou. Una sincronización perfecta. Clara llevó las grabaciones al instructor Chen. Chen las vio y se puso lívido. Que venga Pablo. Cuando Pablo compareció en la oficina, aún puso cara de inocencia. Pablo, ¿puedes explicar esto? Al ver las imágenes, Pablo palideció por completo. Yo solo estaba guardándole algo a Javier. ¿Guardárselo? ¿Debajo de su litera? Los labios de Pablo temblaron. De repente se giró hacia Zhou. Instructor Zhou, ¿no me dijo usted que? Cállate,
lo interrumpió Zhou con violencia, pero ya era tarde. La mirada del instructor Chen pasó de Pablo a Zhou. Instructor Zhou, ¿tiene algo que añadir? El instructor Zhou palideció como un papel. No sé de qué habla. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Nada que ver? Clara encendió su teléfono. He comprobado el registro de llamadas de Pablo. Ayer a las 13:45 habló con usted durante 3 minutos. A las 13:50 usted retiró al veterano de guardia. A las 14 Pablo entró en el barracón. Silencio total. El instructor Chen se puso de pie. Instructor Zhou, elevaré este caso al mando del destacamento. Mientras dure la investigación, queda usted suspendido de sus funciones docentes. Instructor Chen, déjeme explicarse. No es necesario. Puede retirarse. Zhou salió arrastrando los pies. Pablo fue enviado a calabozos. Yo permanecí junto a la puerta, observándolo todo. Clara pasó a mi lado sin detener el paso, pero dejó caer una frase. No creas que te estoy ayudando. Solo no soporto las malas artes en mi compañía. Gracias, señora instructora. ¿Agradecerme? Todavía te quedan las flexiones pendientes. Anda, hazlas. Sí, señora. La noticia de la suspensión del instructor Zhou se extendió rápidamente por todo el campamento de reclutas. Los nuevos soldados comentaban el asunto en voz baja. La mayoría se sentía aliviada. El instructor Zhou siempre había abusado de su autoridad con los reclutas, y muchos pensaban que merecía lo que le había llegado. Pero también había quien mostraba preocupación. El padre de Pablo es vicealcalde. Si esto se complica, ¿y qué? Esto es el ejército, no la administración local. No sabes nada. Las redes de influencia funcionan en todas partes. Luis también vino a buscarme. Javier, ¿crees que el padre de Pablo vendrá a armar jaleo? Que venga si quiere. ¿Qué más da? Tú lo llevas con calma. ¿De qué serviría preocuparse? Pablo pasó 3 días detenido. Cuando salió, estaba mucho más callado. Pero yo sabía que esto no había terminado. Que el hijo de un vicealcalde hubiera pasado por el calabozo militar era una noticia que, de llegar a oídos de su padre, éste no iba a tolerar. Y así fue. Al 7º día, un domingo, un Audi negro entró en el patio del destacamento. Bajó del coche un hombre de mediana edad, vestido con chaqueta gris oscura, barriga prominente y el porte inconfundible de un funcionario de alto rango. Zhao Demin, vicealcalde de la ciudad de D, padre de Pablo. No fue directamente al campamento de reclutas. Primero se dirigió al despacho del jefe del destacamento. 2 horas más tarde, el instructor Chen fue convocado a la comandancia. Y 1 hora después, el instructor Chen regresó. Su semblante no era nada bueno. Javier, acércate. Lo seguí hasta un descampado detrás de los barracones. Zhao Demin ha venido a presionar al destacamento, dijo Chen. Quiere que se anule el registro de detención de Pablo. ¿Y nada más? También, dudó un instante, también exige que se te someta a una evaluación ideológica. Alega que durante tu estancia aquí has tenido múltiples conflictos con otros soldados y que incurres en faltas de disciplina. Es venganza pura y dura, lo sé, pero Zhao Demin tiene contactos con un superior de nuestro jefe de destacamento. Al jefe le resulta difícil negarse. ¿Y qué hacemos entonces? La instructora Clara ya se ha ido a la comandancia. Me quedé sorprendido. ¿Ella? ¿A hacer qué? El instructor Chen me miró un momento, pero no dijo nada. Clara permaneció en la comandancia durante 40 minutos. Nadie supo nunca lo que dijo allí. Pero 40 minutos después, Zhao Demin salió del edificio con el rostro amoratado, subió a su Audi y se marchó. El jefe del destacamento llamó personalmente al instructor Chen para comunicarle que la evaluación ideológica quedaba anulada, y que el historial de detención de Pablo no sería borrado. Busqué a Clara. Estaba en el campo de entrenamiento, practicando boxeo. Una serie completa de combate militar, fluida y precisa. Señora instructora. Se detuvo, recuperó la postura. ¿Qué? Zhao Demin se ha ido. Ya lo sé. ¿Qué le dijo usted al jefe del destacamento? No es asunto tuyo. Señora instructora. Javier se volvió para encararme. Escúchame bien. No te he protegido por quedar bien con tu madre, ni por nuestra ridícula cita concertada. ¿Entonces por qué? Porque eres un soldado a mis órdenes. Y a mis soldados no los toca nadie de fuera. Dicho esto, se fue. Me quedé en el campo de entrenamiento, viendo cómo se alejaba su silueta. El uniforme marcaba la línea recta de su espalda. Su coleta se balanceaba bajo la luz del atardecer. Algo dentro de mí había recibido un pequeño golpe, muy leve, pero muy claro. Luis llegó corriendo. Javier, ¿te has enterado? Zhao Demin salió espantado con solo oír lo que dijo la instructora Clara. ¿Qué fue lo que dijo? No lo sé, pero los veteranos cuentan que los contactos de la instructora Clara podrían ser incluso más importantes de lo que imaginábamos. ¿Más importantes? No sé hasta qué punto, pero desde luego no es de una familia militar cualquiera.
Recordé aquella frase que ella me había dicho en la oficina. Tu madre y la mía fueron compañeras de armas. Compañeras de armas. Mi madre solo estuvo 3 años en el ejército. Era una simple telefonista. ¿Una compañera suya podía tener una influencia tan enorme? A menos que la compañera de armas de mi madre no fuera su compañera, sino la de mi abuelo Shaolin, aquel veterano retirado. Octava semana. Llegó al destacamento la inspección anual del ejército. Venían a evaluar todo el entrenamiento del año, y todos los reclutas participaban. El equipo de inspección estaba formado por 7 u 8 personas. Al frente iba un militar ya mayor, de unos 50 y tantos años, con el rango de general de división. Cuando los reclutas nos formamos para recibirlos, reparé en un pequeño detalle. Cuando Clara saludó militarmente, aquel general inclinó levemente la cabeza en su dirección. No era el gesto de un superior hacia un subordinado, más bien el de un mayor hacia una joven conocida. Las pruebas duraron 3 días. Primer día, condición física básica. Mantuve mi nivel de las semanas anteriores, primero en todas las disciplinas. Un coronel del equipo inspector se acercó expresamente a ver mi hoja de resultados. Javier, ¿natural de la ciudad de F? Sí, señor. Sus resultados son excepcionales. Algunos alcanzan el nivel de nuestras fuerzas especiales. Gracias, señor. Me miró un momento, luego se acercó al general de división y le susurró algo. El general dirigió su mirada hacia mí. Solo 2 segundos. Segundo día, evaluación táctica. Simulación de operación antiterrorista en entorno urbano. Me asignaron al grupo A, como jefe de la escuadra. Misión, rescatar a un rehén en un edificio de 3 plantas. Tiempo límite, 15 minutos. Empleé 9 minutos. Sin bajas. El coronel se puso en pie de un salto. ¿9 minutos? ¿Estás seguro? Señor, 9 minutos y 12 segundos. Miró su cronómetro, luego me miró a mí. ¿Has recibido entrenamiento en operaciones especiales? No, señor. Entonces, ¿de dónde sacaste esa capacidad táctica? Mi abuelo me enseñó algunas cosas. ¿Cómo se llama tu abuelo? Shaolin. El coronel cambió de expresión. Fue rápidamente hacia el general de división y le susurró algo al oído. El general levantó la cabeza y me miró fijamente. Esa mirada no era la que se dedica a un simple recluta. Era la que se dedica al descendiente de un viejo amigo. Esa noche, el general de división llamó a Clara a solas. No sé lo que hablaron, pero a la mañana siguiente, cuando Clara vino a buscarme, su expresión era extraña. ¿De verdad crees que tu abuelo Shaolin era solo un veterano retirado? Eso es lo que él siempre me ha dicho. Tu abuelo, dudó. Bueno, no es asunto mío. Pregúntaselo tú mismo cuando vuelvas a casa. ¿Preguntarle el qué? Pregúntale qué hizo realmente en la guerra. Se giró y se fue. Me quedé donde estaba, con la cabeza llena de interrogantes. ¿Quién demonios era mi abuelo? Tercer día de inspección, combate cuerpo a cuerpo, torneo entre reclutas. En el sorteo, me tocó Pablo. Cuando Pablo vio quién era su rival, esbozó una sonrisa forzada. Javier, en el tatami no hay cámaras de seguridad. No respondí. Todo el equipo inspector observaba. Clara hacía de jueza, con el rostro impasible. Sonó el silbato. Pablo atacó a la desesperada, con pura fuerza bruta. Puñetazo tras puñetazo, silbando en el aire. Tenía potencia, desde luego, pero no tenía técnica. Le dejé hacer 3 golpes. Al cuarto, me deslicé lateralmente, le agarré la muñeca con la mano derecha, metí el pie izquierdo entre sus piernas y cargué con el hombro. Derribo por encima del hombro. El cuerpo de Pablo, que pesaba casi 90 kilos, cayó limpiamente sobre la colchoneta. Un murmullo recorrió la sala. Pablo se levantó del suelo, con los ojos inyectados en sangre. Otra vez, arremetió de nuevo, más desordenado si cabe. Esta vez no usé ninguna técnica de derribo. 3 golpes directos, izquierda, derecha, izquierda. El primero le dio en el hombro y le desequilibró. El segundo fue amago. El tercero impactó de lleno en su abdomen. Pablo se dobló. Aproveché para elevar la rodilla y detenerla a 3 centímetros de su rostro. Si aquello hubiera sido un combate real, habría terminado. Sonó el silbato. Javier, vencedor, anunció Clara. Su voz, como siempre, no mostraba emoción, pero vi que sus puños estaban cerrados con fuerza. El general de división se puso en pie y aplaudió 3 veces. Buena madera, dijo. Aquella noche, el instructor Chen me dio una noticia. El general ha pedido expresamente que participes en el próximo gran torneo de reclutas de la Policía Armada. ¿El gran torneo? Un campeonato nacional de selección. Solo pueden asistir los mejores reclutas de cada destacamento, o los que el mando superior designa directamente. Tú perteneces a esta segunda categoría. ¿Quién me ha designado? El general de división que acabas de ver. Se llama Heu Sen Yang. El instructor Chen me miró.
Es el padre de Clara. Me quedé de piedra. El general al mando del equipo inspector era el padre de Clara. ¿Mi futuro suegro? No, no podía pensar en eso. Hay algo más, continuó el instructor Chen, con tono aún más significativo. El general Gu vio tu expediente y preguntó específicamente por el nombre de tu abuelo. ¿Lo conoce? No solo lo conoce. Chen me dio una palmada en el hombro. Javier, tu abuelo Shaolin, en la guerra fronteriza de 1983, fue jefe de un pelotón de choque. Solo, voló un búnker enemigo y cubrió la retirada de toda su compañía. Después de la batalla, recibió la máxima condecoración al valor y fue nombrado héroe de combate. Sentí un zumbido en la cabeza. El comandante de aquella compañía era un tal Heu Zheng-san. ¿Heu Zheng-san? El abuelo de Clara. Tu abuelo le salvó la vida. De repente, todo encajaba. Aquella compañera de armas de mi madre no era su compañera, sino la de mi abuelo. El abuelo de Clara le debía una vida a mi abuelo. La relación entre las dos familias era mucho más profunda que una simple cita concertada. ¿Y por qué mi abuelo nunca me lo contó? El instructor Chen negó con la cabeza. Pregúntaselo tú mismo cuando vuelvas a casa. Hay veteranos que guardan sus mayores hazañas en el lugar más hondo de su memoria. Esa noche estuve mucho tiempo despierto, tumbado en la litera. 18 años. Yo creía que mi abuelo era solo un viejo jubilado que plantaba verduras, criaba gallinas y cada mañana me obligaba a correr y a boxear. Y todo aquello, aquellos golpes, aquellas patadas, aquellas tácticas, todo lo había aprendido arriesgando su vida, y me lo había enseñado, poco a poco. Sabía que algún día lo necesitaría. A la mañana siguiente busqué a Clara. Señora instructora, ¿usted ya sabía lo de mi abuelo? Mi abuelo en vida no paraba de hablar de él. ¿Y entonces aceptó la cita concertada por eso? Clara me miró. Acepté porque mi abuela, antes de morir, dijo una frase: los hijos de la familia Shaolin no salen malos. ¿Y después de conocerme? Después de conocerte, sonrió con ironía. Casi pienso que mi abuela se equivocó. Un cobarde que se alista para huir de una cita, ¿eso es no salir malo? ¿Y ahora? No respondió. A entrenar, señora instructora. Que entrenes, he dicho. Se dio la vuelta. Pero esta vez, pude ver que detrás de las orejas se le había puesto un poco colorado. Llegó la notificación oficial del gran torneo. Un mes después, en la capital, se celebraría el Campeonato Nacional de Reclutas de la Policía Armada. De nuestro destacamento solo 2 soldados fueron seleccionados, yo y otro recluta llamado Chen Ziyuan. Chen Ziyuan, segundo clasificado general en el destacamento. No muy alto, pero extremadamente ágil, especialista en escalada y tiro. El mes siguiente fue de entrenamiento intensivo, a cargo de Clara. La carga de entrenamiento se multiplicó por 3. Todos los días, despertar a las 4 de la madrugada, terminar a las 12 de la noche. Los 5 kilómetros se convirtieron en 10 con equipo militar. El combate básico pasó a ser combate real. El tiro a diana fija se transformó en tiro a blanco móvil. Se añadieron escalada, nado, descenso en rappel y otras disciplinas. Cada día, Luis me veía entrenar desde lejos y negaba con la cabeza, compadecido. Javier, estás entrenando como si te fuera la vida en ello. Si no es así, no se gana. ¿No temes reventar? No reviento. El método de entrenamiento de Clara era muy científico. Aunque muy estricta, jamás me llevaba más allá de mis límites. Cada vez que estaba a punto de colapsar, ella daba la orden de alto. 10 minutos de descanso. Y durante mi descanso, me dejaba silenciosamente una botella de agua o una pastilla de chocolate. Sin decir palabra, dejaba la ofrenda y se iba. Una vez, después del entrenamiento, ya era tarde y la cantina había cerrado. Llegué al dormitorio arrastrando las piernas como si pesaran 1 tonelada. Sobre mi mesa había una caja de empanadillas calientes. Junto a ella, un papel con letra pulcra. Después de comer, lava el plato. Luis asomó la cabeza entre las sábanas. Lo ha dejado la instructora Clara. Acaba de irse. Mientras comía las empanadillas, pensé que aquel día el entrenamiento no me había parecido tan duro. 2 semanas antes del gran torneo ocurrió algo inesperado. Pablo había salido del calabozo y se había mostrado muy tranquilo durante aquellos días. Pero una noche vino a buscarme. Javier, quiero hablar contigo. ¿De qué? De lo que hice antes. Lo siento. Lo miré. Su expresión no parecía fingida. Mi padre llamó al instructor Zhou para que me ayudara, dijo Pablo. Zhou me pidió que te tendiera una trampa. En aquel momento acepté sin pensarlo. ¿Y ahora me dices esto por tu cuenta o por orden de tu padre? Por mi cuenta. Bajó la cabeza. Esos 3 días en el calabozo pensé mucho. Eres mejor que yo, sí, pero yo no lo aceptaba porque pensaba que me habías quitado mi sitio. Luego comprendí que no me lo habías quitado, es que yo no valía. Me tendió la mano. El camino es largo.
No quiero ser tu enemigo. Miré su mano unos segundos. Luego la estreché. Vale. Cuando Pablo se fue, Luis apareció de la nada. Javier, ¿de verdad te fías de él? No importa si me fío o no. En la vida hay que dejar siempre una puerta abierta. Eso suena a viejo de 80 años. Lo dijo mi abuelo. Una semana antes del torneo, llamó mi madre. Javier, malcriado. Llevas 2 meses sin llamar a casa. Mamá, es que estoy muy ocupado. ¿Ocupado? Tu abuelo habla de ti todos los días. Dice que es la primera vez que te vas de casa tanto tiempo. ¿Cómo está mi abuelo? Bien, bien. Sigue levantándose a las 4 de la madrugada a boxear. Por cierto, su tono cambió de repente. ¿Cómo te llevas con la hija de la familia Geu? Su madre me ha dicho que te portas bien allí, y que su hija habla de ti con buena nota. Mamá, no te precipites, no te estoy pidiendo nada, pero la muchacha tiene muy buena condición, ¿eh? Si no te das prisa y otro te la quita, luego no vengas llorando. ¿Quién va a llorar? Vale, vale. Entrena bien y cuídate. Tu abuelo me ha dicho que te recuerde, no olvides lo básico, nada de florituras. Colgó. Me quedé un buen rato con el teléfono en la mano. Lo básico, nada de florituras. Mi abuelo me lo había dicho 1000 veces al boxear. En el torneo, iba a demostrarle que todos aquellos años de entrenamiento no habían sido en vano. La víspera de la marcha, Clara me llamó al campo de entrenamiento. Mañana te vas. ¿Tienes algo que decir? No, señora instructora. ¿De verdad nada? Lo pensé. Señora instructora, ¿por qué fue usted tan dura conmigo? Porque tienes buenos cimientos. Sería una pena desperdiciarlos. ¿Solo eso? Solo eso. Hizo una pausa. ¿Y también qué? Tu abuelo recibió la máxima condecoración al valor y jamás la presumió ante nadie. Te enseñó todo lo que sabes sin darte nunca una explicación. Y, así que si en el torneo haces el ridículo y le avergüenzas, no voy a permitirlo. Dicho esto, se dio la vuelta, dio 2 pasos y se detuvo. Javier, presente, gana. Una sola palabra, pero pesaba mucho. Capital del país. Gran torneo nacional de reclutas de la Policía Armada. Los 64 mejores reclutas seleccionados de todo el país. 2 días de competición, 5 disciplinas, condición física, tiro, combate, táctica, prueba general. Los 8 primeros entrarían directamente en las filas de las fuerzas especiales. Chen Siyuan y yo llegamos al alojamiento. Al ver a los demás competidores, comprendí lo que significaba no hay techo para la excelencia. Había un recluta de la región de Xinjiang que corría los 5 kilómetros en 15 minutos exactos. Otro de Yunnan que disparaba a diana y daba siempre en el centro. Y otro de la comandancia de la capital que, según decían, había entrenado artes marciales desde niño y había ganado un campeonato nacional de boxeo libre. Se llamaba Simón. Medía 1,90, pesaba 100 kilos. Miraba a los demás como si examinara a sus presas. Cuando publicaron el cuadro de combates, vi mi primer rival. No era Simón, era otro. Venía de la comandancia de Guangzhou. Se llamaba Mateo. Chen Siyuan se asomó a verlo. A Mateo le conozco. Su padre es intendente en la región militar. Él mismo entrena Kung Fu desde pequeño. Ha ganado campeonatos provinciales de formas tradicionales y de boxeo libre. ¿Es bueno? Muy bueno. En la eliminatoria anterior, noqueó a su rival en 3 segundos. ¿3 segundos? Una patada circular directa a la sien. Lo dejó inconsciente. No dije nada. Primer día del torneo, condición física y tiro. En condición física quedé tercero. En tiro, primero, 50 puntos, puntuación máxima. Cuando vieron mi puntuación, los jueces la confirmaron 3 veces. ¿Puntuación máxima? ¿Un recluta? Bajé el arma y flexioné las muñecas. Se lo debía a mi abuelo. Desde los 12 años me había llevado a tirar con carabina de aire. 9 años enteros. El arma es una prolongación del brazo, y el brazo, una prolongación del corazón. Si el corazón está firme, el arma está firme. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi oído. Segundo día, combate. Eliminatoria simple, 64 competidores. Primera ronda, contra Mateo. Mateo subió al tatami y me saludó con un gesto. ¿Tú eres el de la puntuación máxima en tiro? Sí. Tener buena puntería no significa tener buenos puños. ¿Quieres comprobarlo? Sonó el silbato. La velocidad de Mateo era muy superior a la de Pablo. Sus patadas volaban como látigos, con un silbido cortante. Rápidas, precisas, contundentes. Retrocedí medio paso y las esquivé por poco. Antes de que mis pies se asentaran, llegó la segunda patada, esta vez baja. Salté para evitarla, pero él me estaba esperando. Un golpe de costado directo al estómago. Volé hacia atrás 3 pasos hasta quedar con la espalda contra las cuerdas. ¿Resistes bien?, sonrió Mateo. Alguien en el público lanzó un grito. Respiré hondo y recuperé la postura.
Mi abuelo decía que contra un rival rápido no hay que correr, hay que controlar la distancia. Él iba rápido, yo, lento. Él atacaba, yo, defendía. Esperar a que cometiera un error. Mateo cargó otra vez. Combinación de puñetazos y patadas. Lo bloqueé todo. 1, 2, 3. Sus puños se volvían más y más rápidos. Sus piernas, más y más fuertes. Pero su respiración empezaba a desordenarse. Séptimo puñetazo. Al lanzar el derechazo, dejó un hueco bajo la axila izquierda. En ese instante, mi mano izquierda desvió su puño. Mi derecha se hundió directamente en su costado izquierdo. No fue un golpe de fuerza explosiva, sino de penetración. La técnica que mi abuelo llamaba poder de pulgada. Mateo soltó un gruñido y se dobló ligeramente. No le di tiempo a reaccionar. Avancé, rodeé su cuello y levanté la rodilla. Detuve la rodilla a 1 centímetro de su rostro. El árbitro levantó la mano. Vencedor, Javier. Mateo retrocedió un paso, se frotó las costillas y me miró. Ese golpe no era boxeo militar. Es de casa. ¿De casa de quién? De casa de Losao. Él parpadeó un instante, luego sonrió. Un día de estos te invito a una copa. Segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda. Avancé sin perder un combate. Ninguno fue fácil, pero todos los gané. Semifinal. Mi rival, Simón. 1,90, 100 kilos. El ex campeón nacional aficionado de boxeo libre. Cuando subió al tatami, pareció temblar. ¿Eres Javier? Dicen que boxeas bien. Normal. Humilde dijo, girando el cuello con un crujido de huesos. Pero estás demasiado delgado para mí. No aguantarás un solo puñetazo. Veremos. Sonó el silbato. Simón no hizo florituras. Lanzó un directo de frente. La fuerza de aquel golpe la noté incluso al bloquearlo. Me pareció que me había golpeado un camión pequeño. El brazo me quedó dormido. Yendo a su mismo ritmo, no tenía posibilidad alguna. Él pesaba casi 20 kilos más que yo. Su envergadura era superior en un puño. En fuerza y tamaño, me superaba de forma aplastante. Pero mi abuelo había dicho, no hay nada en el mundo que no pueda romperse. Solo la velocidad es invencible. Pero más importante que la velocidad es la inteligencia. Inteligencia. Cuando Simón lanzó su segundo puñetazo, no lo bloqueé. Me pegué a él. Antes de que su puño llegara a su destino, yo ya estaba a su costado. A esa distancia cercana, su ventaja de fuerza se convertía en desventaja, estaba demasiado cerca para que sus amplios movimientos generaran potencia. Mis codos golpearon repetidamente su costado. 1, 2, 3. Él bramó e intentó apartarme a la fuerza. Aproveché el impulso de su empujón para retroceder y, al mismo tiempo, le di un puntapié en la parte interna de la rodilla. Su centro de gravedad se desvió un instante. En ese instante, avancé, agarré su nuca con la mano izquierda y elevé la rodilla derecha. La detuve delante de su rostro. Un segundo de silencio en el público. Luego estalló un clamor ensordecedor. El árbitro levantó la mano. Vencedor, Javier. Simón se quedó donde estaba, mirándome con incredulidad. ¿Cómo coño has entrenado? Lo básico. ¿Y qué clase de básico te permite hacer eso? No respondí. La final. Mi rival era otro recluta de la comandancia de la capital, llamado Lin Ce. Estilo muy sólido. En los combates anteriores había ganado todos por puntos, sin que nadie le hubiera tocado una zona válida. Era un especialista en contraataque, igual que yo. Esta final iba a ser una batalla de desgaste. Así fue. Los 3 primeros minutos nos estudiamos mutuamente. Ninguno reveló sus cartas. Su defensa era hermética. Mi ataque no encontraba resquicio. En el público empezó a notarse la impaciencia. Pero en la mesa de los jueces, los oficiales observaban con suma atención. Entre ellos vi a Heu Zhenjiang, el padre de Clara. 4º minuto. Decidí arriesgar. Dejé ver un hueco deliberado, el costado derecho. Lin se detectó el destello. Lanzó su puñetazo. Pero lo que él no sabía es que ese hueco era una trampa que mi abuelo me había enseñado especialmente. Se llamaba atraer a la serpiente para que salga de su cueva. Cuando su puñetazo llegaba a mi costado derecho, mi cuerpo ya había girado medio círculo. Su puñetazo pasó rozando mi uniforme, sin tocarme. Y la inercia de mi giro, sumada a la fuerza explosiva de la cintura, se convirtió en un golpe de codo hacia atrás, directo a su sien. La fuerza se dosificó justo en el punto crítico, suficiente para aturdirlo 2 segundos, pero sin causarle daño real. 2 segundos bastaban. Atrapé su brazo y realicé un derribo por encima del hombro. Su espalda golpeó el suelo con fuerza. Apoyé una rodilla en su hombro y detuve mi puño sobre su nuez. Silencio total. Luego, una tormenta de aplausos. Vencedor, Javier, campeón de combate. Me puse de pie y saludé al tribunal. Heu Zhenjiang se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir. El general de división que estaba a su lado se inclinó y le dijo algo.
Heu Seng-yang asintió y sonrió. Supe después que lo que le había dicho el otro general fue: viejo Heu, este recluta tiene algo de ti cuando eras joven. Cuando se publicó la clasificación general, yo aparecía el primero. 64 reclutas de toda la nación, y yo estaba en lo más alto. En la ceremonia de premiación, Heu Seng-yang me colgó personalmente la medalla. Javier, presente. ¿Cómo está tu abuelo? Bien, señor general. Dile de mi parte. Su voz se hizo baja. Solo para mí, la deuda de la familia Heu no se paga en toda una vida. Que no sea terco, y que acepte el parentesco. Apreté la medalla con los dedos ligeramente temblorosos. El día que regresé al destacamento, nos formaron a todos para recibirme. El instructor Chen, radiante, dijo 3 veces bien seguidas. Luis se abalanzó sobre mí para abrazarme. Javier, campeón nacional, suéltame, me ahogas. Pablo, en la fila, me dedicó un pulgar hacia arriba. Le devolví el gesto con un movimiento de cabeza. Al fondo de la formación estaba Clara, uniforme, coleta, perfectamente erguida. Cuando me vio, no dijo nada, pero se le enrojecieron los ojos de repente. Fingió arreglarse el puño de la camisa, luego levantó la cabeza con su habitual expresión fría. ¿Ya has vuelto? Sí, señora instructora. ¿Campeón nacional? Sí, señora instructora. Solo un. Luego se dio la vuelta y se fue. Luis se acercó y me susurró. Javier, creo que he visto a la instructora Clara con los ojos llorosos. ¿Te habrá parecido? No me pareció. ¿Te pareció? Esa noche, sobre mi litera había una caja de bombones. Sin papel, pero reconocía la marca. Era la misma de aquellos bombones que ella me dejaba a escondidas después del entrenamiento. La noticia del campeonato nacional llegó a la ciudad de F. Mi madre lloró 15 minutos por teléfono. Mi hijo es un campeón nacional. Mamá, no llores. Estoy feliz. Tu abuelo también está feliz, aunque no lo dice. Lo he visto sacar tus viejos guantes de boxeo y limpiarlos con un trapo. Sentí un nudo en la garganta. Mamá, abuelo, ¿por qué nunca me contó lo de la guerra? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tu abuelo es así. Pasó años en la guerra, recibió heridas, le dieron medallas. Pero él cree que todo eso no merece la pena contarse. Solo le importa una cosa, enseñarte todo lo que sabe. ¿Por qué? Porque tú eres la obra de la que se siente más orgulloso en toda su vida. Apreté el teléfono contra mi oído y no pude decir nada. Al día siguiente del torneo, llegó una orden de destino. La notificación oficial de ingreso en la unidad de entrenamiento de fuerzas especiales. El periodo de reclutamiento aún no había terminado, y ya me habían seleccionado para la élite. El instructor Chen vino a verme con la orden en la mano. Javier, enhorabuena. Te presentas dentro de 3 días. Sí, señor. Una cosa más, sonrió. ¿No te has pasado la vida preguntando por tu abuelo? Pues bien, los archivos militares han desclasificado recientemente una parte de los partes de guerra de 1983. Las hazañas de tu abuelo Shaolin son incluso mayores de lo que te conté. ¿Mucho mayores? Te diré solo esto, no se limitó a volar un búnker. En esa batalla, mantuvo una posición en solitario durante 48 horas, rechazó 7 ataques enemigos, recibió 3 impactos de bala y una esquirla. Cuando lo evacuaron, estaba casi desangrado. ¿3 balas? 3. Esas cicatrices que tiene en el cuerpo, ¿tú las has visto? Las había visto, desde pequeño, cuando mi abuelo se bañaba. 3 agujeros redondos en la espalda y una larga cicatriz en el costado. Él decía que eran heridas de cuando trabajaba el campo. Trabajar el campo. Me dieron ganas de maldecir. Heu Seng-san, el abuelo de Clara, era entonces el comandante de la compañía. Cuando tu abuelo cubrió la retirada, una esquirla alcanzó a Heu Seng-san en la pierna. Tu abuelo lo cargó 3 kilómetros a la espalda hasta la retaguardia. Por eso la familia Heu cree que nos debe una vida. No es que lo crean, es que efectivamente la deben. Y esa es la razón por la que las 2 abuelas, en vida, tanto empeño pusieron en emparejaros. Me quedé en silencio. Resulta que todo comenzó en aquel campo de batalla, 40 años atrás. La víspera de mi marcha del destacamento, fui por última vez al campo de entrenamiento. Clara estaba allí. A la luz de la luna, practicaba sola su boxeo. No era el boxeo militar ordinario, sino un antiguo método de combate militar. Esa técnica la conocía. Era la que mi abuelo me había enseñado. ¿Tú también sabes esa técnica? Ella se detuvo y se volvió. Mi abuelo me la enseñó. Dijo que un viejo compañero de armas se la había enseñado. Ese viejo compañero, es tu abuelo. La luna bañaba el campo. La luz suavizaba las aristas de su uniforme. Clara se acercó a mí, muy cerca. Javier, mañana te vas. Sí, allí entrenarás 10 veces más duro que aquí. Lo sé, ya no voy a cuidarte. ¿Acaso me has cuidado alguna vez? Me fulminó con la mirada. ¿Quién te hacía las empanadillas?
¿Quién te compraba los bombones? ¿Quién bajaba la intensidad del entrenamiento cuando estabas a punto de reventar? Bueno, tienes razón, sí me has cuidado. Pues ahora su voz bajó de tono, ya no habrá nadie para cuidarte. Tendrás que arreglártela solo. Señora instructora, ya no me llames instructora. Entonces, ¿cómo te llamo? Clara. La miré. Bajo la luna, su rostro ya no era el de la fría instructora de combate. Era el de una muchacha de 24 años. La muchacha a la que su abuela había encargado un destino. Clara, dime, espérame. Ella no respondió, pero asintió levemente con la cabeza. A la mañana siguiente, salí del campamento con mi bolsa de viaje. Luis lloraba con mocos y lágrimas. Javier, escríbeme cuando llegues allí. Vale. Pablo me tendió la mano. Javier, cuídate. Tú también. El instructor Chen me saludó. Xiao Javier, hazlo bien. Sí, señor. Clara no fue a despedirme a la puerta. Estaba en el otro extremo del campo de entrenamiento, de espaldas. Subí al vehículo. Cuando salimos por la verja, volví la cabeza para mirar. Ella seguía allí, pero vi que levantó la mano, solo un instante, y la volvió a bajar, como si hubiera querido saludar, pero se hubiera contenido. Volví la vista al frente y miré el camino. La unidad de entrenamiento de fuerzas especiales estaba en lo profundo de las montañas. Más duro, más agotador, más peligroso, pero yo no tenía miedo, porque sabía que alguien me esperaba. La puerta de la unidad era mucho más rudimentaria de lo que había imaginado. Una valla de alambre de espino, 2 filas de barracones de una sola planta, un patio de instrucción, y sobre el patio, 24 hombres, los 24 mejores reclutas de todo el país. Quien nos recibió fue un oficial de mediana edad, cara cuadrada, llena de cicatrices de acné, con el grado de coronel. Me llamo Intiesu, soy el instructor jefe de esta unidad. A partir de hoy, ustedes ya no son reclutas, ni siquiera soldados. Recorrió con la mirada a todos los presentes. Son personal en periodo de eliminación, 3 meses de entrenamiento. El porcentaje de eliminación es del 75%. Al final, no quedarán más de 6. Los que se queden serán miembros de pleno derecho de las fuerzas especiales. 75%. 24 personas. Solo 6. Primer día, entrenamiento de adaptación. Lo que él llamaba entrenamiento de adaptación fue 20 kilómetros de marcha con equipo militar, 30 kilos de carga, límite 3 horas. 2 hombres cayeron en el 8º kilómetro, lo sacaron en camilla, eliminados directamente. Yo completé toda la distancia, llegué el 4º. El primero fue Simón, el corpulento al que había vencido en el torneo nacional. Javier, en combate te gané, pero en condición física no volveré a perder contigo, dijo, y se fue a beber agua. El segundo fue Mateo, mi primer rival en el torneo. Te dije que algún día te invitaría a una copa, dijo, pero ahora tendremos que esperar 3 meses. El tercero era un soldado al que no conocía, llamado Santiago, de la comandancia de Chengdu. Hablaba poco, pero tenía la mirada muy afilada. Los días siguientes fueron un infierno. Cada jornada traía una disciplina diferente, pero todas tenían algo en común, llevaban al cuerpo humano al límite. Llamadas de emergencia en plena madrugada, travesía de ríos helados, supervivencia en la naturaleza durante 72 horas, combates reales con armas de fogueo, saltos en paracaídas. Cada semana, alguien era eliminado. Segunda semana, quedaban 20. Tercera semana, 16. Cuarta semana, 12. Yo seguía allí. Simón seguía. Mateo seguía. Santiago seguía. El instructor jefe y nos miraba a los 4 con especial atención. A mí, con una mirada particular. Una noche, después de una marcha nocturna, me llamó aparte. Javier, tu pensamiento táctico no es de un recluta. Mi abuelo me enseñó. Tu abuelo Shaolin no era una pregunta. Señor, ¿conoce usted a mi abuelo? Cuando yo estudiaba en la academia militar, las hazañas de tu abuelo eran material de estudio. La defensa de una posición durante 48 horas en solitario. Es un caso clásico. Yo, lo he sabido hace poco. ¿Tu abuelo nunca te lo contó? No, señor. El coronel guardó silencio un momento. Los veteranos de aquella generación son así. Cargaron con lo más pesado ellos solos, sin pasar ni una palabra a los jóvenes. Me dio una palmada en el hombro. Pero lo verdaderamente importante te lo ha dado. El boxeo, la capacidad de juicio, esa tenacidad, todo eso es suyo. Enderecé aún más la postura. Sexta semana. Ocurrió un incidente. Entrenamiento de descenso rápido. Desde un acantilado de 100 metros de altura. En pleno descenso, el equipo de Santiago falló. La anilla de seguridad se soltó. Quedó suspendido a 50 metros de altura, agarrándose a la cuerda con una sola mano. Los instructores maniobraban desde arriba para arreglarlo, pero necesitaban tiempo. La mano de Santiago sangraba.
Los nudillos se le blanqueaban. No podía aguantar mucho más. Sin esperar órdenes, actué. Descendí por la cuerda de al lado a toda velocidad hasta llegar a su altura. Con una mano agarraba mi cuerda, con la otra, atrapé su brazo. Aguanta, Javier, estás loco. Cállate y ahorra fuerzas. Soporté con un solo brazo el peso de 2 hombres. El brazo me temblaba, la cuerda me cortaba la palma de la mano, pero aguanté. 30 segundos después, los instructores de arriba arreglaron su anilla. Los 2 aterrizamos sanos y salvos. Santiago miró mis palmas cortadas por la cuerda. No dijo nada. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Gracias. De nada. El coronel observaba desde lejos, en silencio. No dijo nada aquella noche. Pero en el informe de evaluación de ese día, apareció un nuevo comentario: capacidad de juicio en situación crítica y espíritu de compañerismo, sobresaliente. 8ª semana. Ocurrió algo más grave. Llegó el instructor Zhou, el mismo que había sido suspendido en el campamento de reclutas. No sé mediante qué gestiones, había conseguido ser destinado a la unidad de entrenamiento de fuerzas especiales como instructor adjunto. Cuando me vio, una sombra fugaz cruzó su rostro, pero inmediatamente recuperó la sonrisa. Javier, ¿quién iba a decir que nos volveríamos a ver? Instructor Zhou. Ahora soy instructor adjunto, dijo, señalando la nueva presilla en su hombro. Aquí me encargo de la intendencia y de las evaluaciones diarias. Intendencia y evaluaciones diarias. Esas 2 competencias juntas pueden hacer que la vida de un recluta sea un infierno. Mi instinto me dijo que no estaba allí por casualidad. Y así fue. Desde entonces, mis raciones de comida empezaron a llegar con menos proteínas de lo debido. El equipo que me asignaban solía estar desgastado. Las evaluaciones diarias empezaron a reflejar puntuaciones injustas, con los mismos resultados que otro. Yo sacaba bien y el otro sobresaliente. Simón fue el primero en darse cuenta. Javier, tus puntuaciones no cuadran. Hoy hicimos los 5 kilómetros en el mismo tiempo. Yo saqué sobresaliente y tú bien. ¿Quién es el instructor adjunto ese que ha llegado? Zhou. ¿Él te está haciendo la puñeta? Puede ser. ¿No vas a denunciarlo? Voy a esperar. Esperaba el momento adecuado. Mateo también lo notó. Javier, voy yo a hablar con el coronel In. No hace falta. Amigo, confía en mí. 9ª semana. Era la evaluación definitiva de mitad del curso. De ella dependía quién se quedaba. Simulación de infiltración en territorio enemigo. Grupos de 5 personas. Atravesar una zona ocupada por el enemigo, cumplir una misión de reconocimiento y regresar. Yo, Simón, Mateo, Santiago y otro soldado llamado Sandley formábamos un grupo. El encargado de la evaluación era el instructor adjunto Zhou. En el mapa que nos entregó, las rutas estaban deliberadamente manipuladas. 10 minutos antes de empezar, lo detecté. La zona segura marcada en el mapa era en realidad un lugar donde nos habían preparado una emboscada. El mapa está mal, reuní a los 4 y se lo mostré. Señalé la ruta número 3. Esta ruta atraviesa un valle con alturas a ambos lados. Si hay francotiradores en las alturas, estamos muertos. Pero esta es la ruta recomendada por el tribunal, dijo Sandley. Una cosa es recomendada, otra es correcta. Santiago me miró. ¿Sospechas que alguien ha manipulado el mapa? No respondí directamente. Propongo tomar la ruta 6. Es más larga, pero segura. Más larga implica 2 horas extra. Podríamos exceder el tiempo límite. Superar el tiempo baja puntuación. Caer en una emboscada es eliminación directa. Silencio 1 segundos. Simón fue el primero en hablar. Hagamos caso a Javier. Mateo, de acuerdo. Santiago, vamos. Tomamos la ruta 6. Efectivamente, en el valle de la ruta 3 había 3 líneas de emboscada. Los otros 2 grupos que siguieron la ruta recomendada fueron aniquilados por completo. Nuestro grupo completó la misión y se retiró sano. Sin embargo, en la hoja de evaluación, Zhou escribió, no siguió la ruta recomendada. Escaso sentido de la disciplina. Puntuación, media. Simón estalló. Media. Somos el único grupo que completó la misión. Mateo fue directamente a hablar con el coronel In. In revisó los mapas, las rutas, las puntuaciones y los registros de todos los grupos. Luego hizo llamar a Zhou a su despacho. Esa noche, el instructor adjunto Zhou fue destituido de su cargo. Causa, manipulación de mapas de evaluación y conducta fraudulenta. Al salir, pasó junto a mí y me lanzó una mirada cargada de odio. Javier, no te hagas ilusiones. La influencia del vicealcalde Zhao no es algo que puedas menospreciar. La influencia del vicealcalde Zhao aquí no sirve de nada. 2 soldados lo escoltaron fuera. Supe más tarde que fue Clara quien, entre bambalinas, había investigado cómo Zhou había conseguido su destino. Zhao Demin,
mediante sus contactos personales, lo había colocado allí con el único propósito de eliminarme. Clara entregó toda la documentación a su padre, Heu Zhenjiang. Heu Zhenjiang golpeó la mesa. Esta vez, Zhao Demin no solo perdió la cara. Su intromisión en asuntos militares mediante influencias personales fue investigada hasta el fondo por la Comisión de Disciplina. Y al tirar del hilo, salieron a la luz no solo eso, sino también corrupción, tráfico de influencias, injerencias indebidas en el entrenamiento militar. Zhao Demin fue puesto bajo investigación. Cuando la noticia llegó al campamento de reclutas, Pablo guardó un largo silencio. Luego me llamó por teléfono. Javier, lo de mi padre, tendría que haberlo visto venir. Tú no eres como tu padre. Gracias por no haber aprovechado para hundirme más. Tú limítate a ser buen soldado. Pablo respiró hondo al otro lado del auricular. Lo seré. Después de aquello, cambió por completo. En el campamento de reclutas se tomó el entrenamiento en serio y a finales de año obtuvo el reconocimiento de soldado distinguido. 11ª semana. El entrenamiento intensivo entraba en su fase final. Quedaban 8 personas. Solo 6 se quedarían. La prueba final eran 3 días y 3 noches de confrontación definitiva. Todos los participantes serían lanzados en paracaídas sobre una zona montañosa de 50 kilómetros cuadrados, cada uno por su cuenta. Cada persona recibió un fusil con munición de fogueo, 3 días de raciones y agua, y una brújula. El que recibiera un impacto quedaba eliminado. Los 6 que sobrevivieran serían los miembros oficiales de las fuerzas especiales. Antes de partir, el coronel Lin dijo una frase. Estos 3 días, no hay compañeros de equipo, no hay instructores, solo ustedes mismos. Sobrevivir o quedar eliminado depende exclusivamente de su habilidad. Los 8 fueron transportados en helicóptero a diferentes puntos de lanzamiento. Mi punto de caída fue una cresta montañosa, rodeada de densa vegetación. Silencio absoluto, solo se oían pájaros. Me agaché para observar el terreno. No conocía aquella zona, pero la lectura del terreno era algo que mi abuelo me había enseñado. Observar desde las alturas, moverse sigilosamente en las zonas bajas. Colocar emboscadas cerca de las fuentes de agua, establecer puestos de observación en los puntos altos. Los 2 primeros días no tomé la iniciativa. Construí un puesto de observación camuflado en un punto elevado y vigilé los movimientos de alrededor con los prismáticos. La primera tarde, vi a 2 personas encontrarse en un valle. Hubo un intercambio de disparos. Uno quedó eliminado. El segundo día, otro fue eliminado. Quedaban 6. Si hubiera terminado allí, yo habría sido seleccionado. Pero la prueba no terminó. La segunda noche, recibí un mensaje por radio. La prueba se prolongaba un día más. Solo 4 conservarían la plaza. 6 candidatos para 4 plazas. Otros 2 quedarían fuera. El ambiente en la montaña cambió por completo. Ya no bastaba con sobrevivir sin ser visto. Había que atacar. La tercera mañana, me encontré a Simón en una ladera. Nos miramos a 50 metros de distancia. Él levantó el fusil. Yo levanté el mío. Pero ninguno de los 2 disparó. Javier, no quiero enfrentarme a ti aquí, dijo Simón. Yo tampoco. ¿Cada uno por su lado? Vale. Nos dimos la espalda y nos alejamos. No fue compasión, fue estrategia. En aquel entorno, enfrentarse a Simón era la opción más estúpida. Nuestros niveles eran demasiado iguales. Un combate entre nosotros solo beneficiaría a un tercero. Lo más inteligente era buscar objetivos más débiles. Pero yo no quería buscar objetivos débiles. Quería que los demás se eliminasen entre ellos solos. La tercera tarde, coloqué una emboscada junto a un arroyo. No era una emboscada para personas, sino para información. Ese arroyo era la única fuente de agua en varios kilómetros a la redonda. Todos, después de 3 días, tendrían que ir a rellenar sus cantimploras. Esperé 4 horas. El primero en llegar fue Zhang Lei. No disparé. Llenó su cantimplora y se fue. El segundo fue otro soldado al que no conocía. Tampoco disparé. Pero cuando se disponía a marcharse, sonó un disparo desde un matorral. Recibió el impacto. Eliminado. El que había disparado salió de entre los arbustos. Era Santiago. Cuando me vio, no se sorprendió. Esperabas a que la gente viniera por el agua. Tú también, no igual. Tú esperas a que se maten entre ellos. Yo espero para matar con mis propias manos. Apuntó hacia mí. Javier, es 5 para 4. Tengo que asegurarme de estar entre los 4. ¿Seguro que quieres enfrentarte a mí? ¿Cómo saberlo si no lo intento? Disparó. La bala pasó rozando mi costado izquierdo. La precisión de la munición de fogueo a 50 metros de distancia no es perfecta. Me lancé a cubierto detrás de un gran árbol. Santiago se movió rápidamente y cambió de posición. Tenía mucha experiencia en combate en terreno desconocido. Cada disparo iba seguido de un desplazamiento inmediato, para no darme la oportunidad de fijar su posición. Pero yo tenía más paciencia.
No respondía al fuego. 1 minuto, 2, 3. Se detuvo, porque ya no sabía dónde estaba yo. Había aprovechado esos 3 minutos para rodearlo silenciosamente hasta situarme a su espalda. Distancia, 10 metros. Me puse de pie. Santiago. Se giró bruscamente, pero mi cañón ya apuntaba a su pecho. Me miró y sonrió con amargura. Has ganado, dijo. No digas eso, bajé el arma. No tienes por qué quedar eliminado. Hay una plaza más. ¿Cómo? 6 para 4. Tú, yo, Simón y Mateo sumamos 4. Si no nos disparamos entre nosotros, los eliminados serán los otros 2. Se quedó perplejo un momento. ¿Tu idea es cooperar? Cooperar. El reglamento dice que cada uno por su cuenta. No dice que no se pueda cooperar. Solo dice que al final tiene que haber eliminados. Santiago pensó 10 segundos. Luego guardó el arma. Tú, dijo, moviendo la cabeza. Para combatir eres bueno, y para manipular a la gente también. No es manipulación, es la mejor solución. La tercera jornada terminó. Resultado final: Javier, Simón, Mateo y Santiago fueron seleccionados. Los otros 2 quedaron eliminados, uno por Santiago, otro por Mateo. En la ceremonia de clausura, el coronel leyó los nombres. Luego se acercó a mí. Javier, tu actuación en la prueba final fue exactamente igual que la de tu abuelo. ¿Cómo? Él tampoco ganó aquella batalla de 48 horas en solitario. Convenció a 3 soldados heridos para que lucharan con él. Con los mínimos efectivos, la mínima munición y la táctica más inteligente, aguantó hasta la llegada de los refuerzos. Me dio una palmada en el hombro. En la guerra, el más valioso no es el que mejor pelea, sino el que consigue que otros luchen a su lado. El día de la graduación vino Heu Zhen-yang, y trajo a alguien, un hombre de unos 70 años, pelo canoso, espalda ligeramente encorvada, pero que al andar mantenía el paso firme. Vestía una guerrera militar raída, de un viejo color oliva. En el pecho llevaba prendida una condecoración de primera clase. Mi abuelo, Zhao Lin, cuando lo vi bajar del coche, ya tenía un nudo en la garganta. Se acercó hasta mí, me miró largamente, luego alzó sus manos llenas de callos y cicatrices y me dio 2 palmadas en los hombros. No está mal, solo 2 palabras, pero a él también se le enrojecieron los ojos. Heu Zhen-yang se cuadró e hizo un saludo militar reglamentario. Viejo Zhao, 30 años. Mi abuelo devolvió el saludo. El nieto del viejo Heu se parece a él. Si él viviera, y viera el buen sucesor que usted ha criado, estaría muy contento. Mi abuelo esbozó una sonrisa. Luego miró por encima de mi hombro. Me volví. Clara estaba allí vestida de civil. Ya no era aquella instructora de rostro frío. Llevaba el pelo recogido en una coleta baja, una camisa blanca y vaqueros. Muy guapa. Mi abuelo la miró, luego me miró a mí. ¿Es ella? Abuelo, tu madre me dijo que la viera. Le hizo un gesto con la mano. Muchacha, acércate. Clara se acercó y se plantó ante mi abuelo con la debida compostura. Buenas tardes, abuelo Zhao. Bien, bien. Mi abuelo la examinó de arriba a abajo. Eres más guapa que en la foto. Abuelo, no te impacientes. Se volvió hacia Heu Zhen-yang. El viejo Heu, cuando estaba vivo, me dijo, viejo Zhao, un día haremos una alianza de familias. No lo he olvidado. Heu Zhen-yang sonrió. Pues hoy no se decide nada. Mi abuelo puso cara severa. Este muchacho tiene 21 años, aún no ha espabilado. Primero, que sea buen soldado. Lo demás, ya se verá. Clara se sonrojó. Yo quería hundirme en la tierra, pero vi que, mientras bajaba la cabeza, Clara esbozaba una leve sonrisa en la comisura de los labios. Muy leve, pero yo la vi. Aquella noche, mi abuelo y yo nos sentamos en los escalones de fuera del barracón. Habló mucho, cosa rara en él. Desde pequeño vi que tenías talento. ¿Para qué? Para soldado. No hablo de fuerza o velocidad, sino de algo más profundo. No te turbas ante los problemas. Sabes juzgar, sabes aguantar, sabes liderar. Todo eso me lo enseñaste tú. Yo te enseñé lo superficial. Lo de verdad lo has sacado tú solo. Miró hacia las montañas. Yo luché en una gran batalla y volví con vida. Cuando regresé, decidí que no quería que todo aquello se perdiera. Pero no quería que tú fueras a la guerra. He visto a demasiados no volver. Entonces, ¿por qué me enseñaste? Porque sabía que hicieras lo que hicieras, todo aquello te salvaría la vida. Alargó la mano y me presionó la cabeza. Pero tú, malcriado, te empeñaste en hacerte soldado. ¿No está contento? No respondió, pero le vi levantar la cabeza y parpadear rápidamente varias veces. Contento, respondió, con la voz ronca. Muy contento. 2 años después. Yo tenía 23 años, era miembro de pleno derecho de las Fuerzas Especiales, con el grado de sargento. Había participado en 3 operaciones antiterroristas reales y había recibido 2 menciones honoríficas. Los detalles de aquellas operaciones no puedo contarlos.
pero antes de cada misión, repasaba mentalmente todo lo que mi abuelo me había enseñado. Lo básico, nada de florituras. Firme el corazón, firme el arma. Quien sabe hacer que otros luchen con él es más fuerte que el que mejor pelea. Simón se había convertido en mi compañero de equipo. Nuestra coordinación era tan perfecta como si fuéramos una misma persona. Mateo estaba en otra unidad de fuerzas especiales, pero cada vez que coincidíamos en entrenamientos, insistía en hacer un combate conmigo. Santiago era el especialista en explosivos de nuestra unidad. Los cuatro éramos una pequeña leyenda dentro de los círculos de las fuerzas especiales. Clara, durante aquellos 2 años, había sido destinada a la unidad de instrucción de la región militar, donde entrenaba a soldadas en combate cuerpo a cuerpo. Nuestra comunicación era esporádica. No porque no quisiéramos, sino porque no podíamos. Las comunicaciones de los miembros de fuerzas especiales están estrictamente controladas. Pero cada vez que regresaba sano y salvo de una misión, recibía un paquete anónimo. Dentro, una caja de bombones. Siempre la misma marca. Desde el campamento de reclutas hasta las fuerzas especiales. Nunca cambió. Tercer año. Me propusieron para participar en el Campeonato Nacional de Combate de las Fuerzas Especiales. No era el torneo de reclutas, sino una verdadera competición entre los mejores soldados de élite de todo el país. El nivel era mucho más alto que el torneo de 3 años atrás. Me inscribí. El coronel In, ahora comandante de nuestra unidad, golpeó la mesa con entusiasmo. Javier, tráete un puesto. Sin un puesto no vuelvas a verme. ¿Qué puesto? El primero. El campeonato se celebró en una base militar en las afueras de la capital B. Participaban 60 competidores, cada uno de ellos una selección de lo mejor de cada unidad militar. Las disciplinas incluían condición física, tiro, combate, táctica, supervivencia en la naturaleza y todas las especialidades del combate. 3 días de competición. Puntuación global. Primer día, segundo en condición física, primero en tiro. Segundo día, eliminatorias de combate. En los octavos de final, me encontré con un viejo conocido, Mateo. También se había clasificado para el campeonato nacional. Nos miramos un instante sobre el tatami. Javier, esta vez no voy a perder tan fácilmente como la anterior. Lo sé, pues vamos. Aquella lucha duró 8 minutos largos. El progreso de Mateo era mucho mayor de lo que esperaba. Su velocidad era mayor, su fuerza mayor y su técnica más madura. Recibí 2 de sus patadas fuertes en las piernas, que me quedaron entumecidas. Pero yo también le conecté 3 puñetazos. Al final, gané por puntos. Fue una victoria muy reñida. Mateo, al bajar del tatami, me dedicó un pulgar hacia arriba. La próxima vez te gano. Te espero. La final. Mi rival era un teniente de las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra, llamado Fan Yan, 30 años. Había participado en misiones de paz en el extranjero. Su experiencia real era muy amplia. Su estilo de combate no se parecía a ninguno de los que había enfrentado antes. Extremadamente simple, sin movimientos superfluos. Cada puñetazo y cada patada iban directamente al punto vital, como un cuchillo de campaña despojado de todo adorno. Los 2 primeros minutos, dominó el combate. Su experiencia era abrumadora. Cada intercambio, cada transición ofensiva-defensiva era precisa al milímetro. Mis técnicas de astucia, de atraer la serpiente fuera de su cueva, de aprovechar su fuerza, todas fueron inútiles ante él. Por primera vez sentí una presión verdadera. No era presión física, era una diferencia de nivel. Tenía 7 años más de experiencia real que yo, pero mi abuelo me había dicho, cuando te enfrentes a alguien mejor que tú, no pienses en ganarle, piensa en aprender de él. Aprende durante el combate, y cuando hayas aprendido, ganarás. A partir del tercer minuto, dejé de atacar. En defensa, observé su ritmo, su respiración, sus pasos, el momento exacto de sus golpes. Cada ataque suyo tenía un micromovimiento previo. Un leve hundimiento del hombro derecho, puñetazo directo. Un giro del pie izquierdo hacia afuera, patada circular. Un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, carga para el cuerpo a cuerpo. Empleé 2 minutos enteros para confirmar esas reglas. Quinto minuto, actué. En el instante en que su hombro derecho se hundió ligeramente, yo ya había esquivado a su derecha. Su puñetazo directo se fue al vacío. Llegó mi contraataque. No fue un solo golpe, fue una combinación, codazo, rodillazo, derribo. 3 movimientos fluidos como el agua. Fan Yan retrocedió 3 pasos y mostró por primera vez una expresión de sorpresa. Interesante. Volvió a la carga. Más rápido, más fuerte. Pero yo ya había descifrado su ritmo. Sexto minuto. Lanzó un puñetazo potente. Lo esquivé lateralmente, al mismo tiempo que sujetaba su muñeca con la mano derecha y empujaba su codo con la palma izquierda. Una llave de agarre.
la más sencilla que enseñaba mi abuelo. El brazo de Fan Yang quedó bloqueado, cayó al suelo bajo mi control. Forcejeó 2 segundos, luego golpeó el suelo. Rendición, un instante de silencio en el público. Luego, una tormenta de aplausos. Vencedor, Javier, campeón de combate. Fan Yang se puso de pie y se frotó el brazo bloqueado. Ese agarre, ¿dónde lo aprendiste? Cosa de familia. ¿Tu maestro? Mi abuelo. Un soldado retirado. Fan Yang me miró un buen rato. Ese soldado retirado no era un hombre cualquiera. Clasificación final, Javier, primer puesto absoluto, campeón nacional de combate de fuerzas especiales. En el podio, me entregó la medalla un general de ejército. Me estrechó la mano y me hizo una pregunta. Muchacho, ¿qué planes tienes para el futuro? Señor general, seguir siendo soldado. Bien sonrió. El país necesita soldados como tú. Saludé militarmente. Entre el público, vi 2 figuras. Una era mi abuelo, con su vieja guerrera oliva, la condecoración de primera clase prendida en el pecho. Estaba completamente erguido, como un viejo pino. La otra era Clara. Estaba junto a mi abuelo, vestida de uniforme. Su graduación ya era comandante. Me miraba desde abajo. No sonreía ni lloraba, pero apretaba con fuerza la gorra militar contra su costado. Apretaba tanto que los nudillos se le blanqueaban. Terminada la ceremonia de premiación, bajé del estrado. Mi abuelo me esperaba en el sitio donde estaba. Tenía la espalda un poco más encorvada que 3 años atrás, y el pelo completamente cano, pero sus ojos seguían brillando. Muchacho dijo, abuelo, lo has hecho bien, usted me lo enseñó. Sonrió, luego dio un paso a un lado. Clara estaba detrás de él. Di lo que tengas que decir, dijo mi abuelo, y se fue con las manos en la espalda. Clara y yo nos quedamos frente a frente. La gente iba y venía a nuestro alrededor. Felicidades, dijo ella. Gracias, campeón nacional absoluto. Sí, eres mucho mejor que cuando estabas en el campamento de reclutas. Entonces había alguien que me hacía correr vueltas de más cada día. No fueron en vano. Me fulminó con la mirada. Javier, sí, aquello que dijiste. ¿Qué dije? La noche antes de irte del campamento de reclutas. Dijiste una palabra. Espera. Dije espérame. ¿Todavía vale? Preguntó ella. 3 años. Desde el campamento de reclutas hasta las fuerzas especiales. Desde aquel muchacho que huyó de una cita concertada hasta el campeón nacional absoluto. En 3 años ella me había enviado decenas de cajas de bombones. Yo no había escrito ni una sola respuesta. Y ella seguía preguntando. Vale, ¿ya has esperado suficiente? Te pedí que me esperaras. Te he esperado 3 años. Su voz tembló un poco. ¿Ya es suficiente? Di un paso adelante, delante de cientos de soldados de fuerzas especiales y oficiales del alto mando. Tomé su mano. Suficiente. Simón lanzó un silbido desde lejos. Mateo y Santiago aplaudieron. El coronel In, en una esquina, con una taza de té en la mano, sonrió levemente. Heu Seng Yang y mi abuelo estaban uno al lado del otro. 2 viejos soldados, uno general, otro soldado retirado. Veían a sus nietos juntos. No dijeron nada. Pero mi abuelo encendió un cigarrillo. Llevaba 20 años sin fumar, dio una calada honda y le dijo a Heu Seng Yang una frase. Viejo Heu, la deuda de tu padre hoy queda saldada. Heu Seng Yang negó con la cabeza. No se puede saldar. No se saldará nunca. Los 2 ancianos rieron a la vez. 5 años después. Yo tenía 28 años, subcomandante del batallón de fuerzas especiales, con el grado de comandante. Clara tenía 31, subdirectora de la unidad de instrucción de la región militar, con el grado de teniente coronel. El día de nuestra boda, las 2 familias ocupamos 3 mesas enteras. Mi madre fue la que más lloró. Ya te lo decía yo, las chicas de la familia Heu no salen malas. Y tú huiste. Mamá, si no hubiera huido, no la habría conocido. Mentira. La habrías conocido igual en la cita concertada. ¿Acaso una cita puede ser tan romántica como conocerse en el cuartel? Mi madre levantó la mano para pegarme, pero mi padre la contuvo. Mi abuelo estaba sentado en la mesa principal, vestido con una chaqueta nueva de estilo chino. Llevaba la condecoración de primera clase prendida en el pecho. Era la primera vez en décadas que la lucía en público. Levantó su copa. Este brindis es por los viejos compañeros de armas. Heu Seng Yang también se puso de pie. Por los viejos compañeros. Las 2 copas chocaron. Yo contemplé aquella escena, las arrugas en las sienes de mi abuelo, las cicatrices en el dorso de sus manos. Miré a Clara a mi lado, sonriendo con los ojos llenos de alegría. De repente recordé aquella noche de 5 años atrás, cuando cogí el libro de familia, monté en mi bicicleta y fui a la oficina de reclutamiento. Entonces creía que estaba huyendo. Ahora sé que no estaba huyendo. Estaba yendo al encuentro. Cuando terminó el banquete, mi abuelo me llevó aparte al patio.
Sacó del bolsillo un pañuelo de tela, lo desató. Dentro había una bala vieja, ennegrecida. En aquella batalla de 1983, esta bala se alojó entre mi tercera costilla. El médico dijo que sacarla podía matarme, y que si no la sacaba, no viviría muchos años. ¿Y qué pasó? Entonces tu abuela me riñó y me dijo, si te mueres, ¿quién me va a ayudar a cuidar a los niños? Así que seguí viviendo. Puso la bala en la palma de mi mano. Guárdala. ¿Por qué me la das a mí? Por nada en especial me dio una palmada en el hombro. Tú eres mejor que yo. Yo pasé mi vida defendiendo una sola posición. Tú defenderás muchas más cosas en tu vida. Apreté la bala en mi puño y sentí su temperatura fría. 40 años atrás, aquella bala casi mata a mi abuelo. 40 años después, descansaba en mi mano. De un viejo soldado pasaba a un nuevo soldado. Como aquellos golpes, aquellas patadas, aquellas tácticas y aquella fe. Una generación tras otra, sin romperse jamás. En el patio la luna brillaba con claridad. Clara salió y se puso a mi lado. ¿Qué te ha dicho tu abuelo? Le enseñé la bala. Extendió la mano y tocó suavemente aquel proyectil ennegrecido. Cuando tengamos hijos, que tu abuelo les enseñe a boxear. El abuelo ya es mayor. No es mayor, sonó la voz desde la puerta. Mi abuelo estaba apoyado en el marco, con un cigarrillo sin encender en la boca. Para enseñar a los nietos todavía me quedan fuerzas. Miró a Clara. Muchacha, esa frase que has dicho me ha llegado al corazón. Yo miré a los dos. Una anciano, una joven. Uno, un viejo soldado que había ganado la paz con su vida. Otra, una oficial que portaba un fusil en tiempos de paz. Y yo en medio, entre ellos dos, y entre el pasado y el futuro. 10 años después, mi abuelo se fue. El día que murió fue muy tranquilo. Estaba sentado en su sillón de mimbre en el patio, con la vieja guerrera militar a su lado, la condecoración de primera clase prendida en el pecho. Miraba hacia el sur, hacia donde había luchado. Se fue en paz. El día del funeral llegó mucha gente. Heu Saint-Jean vino con su bastón, se plantó ante la tumba e hizo un saludo militar. Llegó el coronel In. Llegaron Simón, Mateo y Santiago. Llegó también Pablo, ya había ascendido a oficial, era jefe de pelotón en una compañía de base. Y llegaron muchas otras personas que yo no conocía. Unos eran viejos soldados que habían luchado junto a mi abuelo. Otros, personas a las que había salvado. Otros, jóvenes que habían oído su historia. En la lápida solo estaban grabadas 4 palabras. Sao Lin, aquí yace. Sin graduación militar, sin cargo, sin héroe de combate. Él lo había dispuesto antes de morir. Poned solo mi nombre, nada de adornos. Yo solo fui un soldado retirado. No necesito esas florituras. Pero cada año, el día de la conmemoración de los difuntos, quienes iban a limpiar su tumba dejaban algo junto a la lápida. Un casquillo de bala, uno tras otro. 10 años después, la lápida estaba rodeada por un círculo completo de casquillos. Yo estaba ante la tumba, con aquella vieja bala en la mano. Clara estaba a mi lado. Nuestro hijo de 2 años cabalgaba sobre mis hombros. El pequeño, sin entender nada, alargaba la mano para arrancar hojas de los árboles. Papá, ¿quién es ese?, preguntó señalando la lápida. El bisabuelo. ¿Dónde se fue el bisabuelo? Levanté la vista y miré el cielo hacia el sur. El bisabuelo se fue a cumplir su guardia. ¿Qué guardia? La guardia eterna. El viento sopló y movió la hierba silvestre ante la lápida. Puse aquella vieja bala junto a la tumba. En el momento en que la dejé, sentí que mis hombros se aligeraban, pero mi espalda se enderezó más. Tomé la mano de Clara, cogí a mi hijo en brazos y me di la vuelta para bajar de la montaña. Detrás de mí, la luz del sol atravesaba las hojas y caía sobre aquella lápida sencilla, sobre aquel círculo de casquillos, sobre el nombre de un viejo soldado, y entre el viento de la montaña, me pareció oír una voz que decía, no está mal, fin.